cual vamos a estar leyendo, estaban ocurriendo ciertas cosas en el pueblo de Israel. Estaba ocurriendo una apostasía, estaban abandonando al verdadero Dios, al Dios de Israel, aquel Dios que los sacó de Egipto, aquel Dios que los sustentó en el desierto, aquel Dios que lo hizo cruzar el Jordán hacia la tierra de Canaán, aquel Dios que le dio victoria sobre los reyes de Canaán y los estableció a los judíos en esa tierra, en una tierra la cual la Biblia dice que fluía leche y miel, era decir, una tierra que sustentaba a sus moradores. En una oportunidad en el Antiguo Testamento encontramos de que traían un racimo de uva entre dos personas. El fruto de esa tierra era maravillosa. Y Dios le dio al pueblo de Israel esa tierra de Canaán. Y Dios estableció a los judíos en esa tierra, levantó jueces, y luego Dios levanta también reyes, pero también levanta profetas entre los reyes, porque había reyes que hicieron las cosas bien ante los ojos de Dios, pero hubo reyes que hicieron las cosas mal ante los ojos de Dios. Pero siempre Dios levantaba a un profeta para cuando el rey hacía las cosas mal o se estaba desviando, el profeta traía ese mensaje de parte de Dios para corregir al rey, ya que el rey era el que tenía que dar ejemplo para el pueblo que lo seguía. Y en esta oportunidad, en el capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 29, dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirram, su primogénito, hecho los cimientos, y a precio de la vida de Sehú, su hijo menor, puso su puerta conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bien, luego el capítulo 17 habla del profeta Elías. Dice así: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre
la tierra. Gloria a Dios. Es una palabra histórica, porque es un libro de historia, los libros de Reyes, justamente de estos reyes que hicieron lo bueno y que hicieron lo malo en el pueblo de Israel. Pero como les decía, siempre Dios levantaba a algún profeta, a alguno de sus siervos, para corregir justamente cuando el rey se estaba desviando, estaba cayendo en la apostasía o en la idolatría. Y en este caso encontramos que el rey Acab realmente había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y que dice que fue a buscar y que se casó con una mujer extranjera, algo que estaba totalmente prohibido para el pueblo de Israel. Pero este hombre, Acab, se casó con esa mujer, más que nada como una relación política, un casamiento político, para que haya paz entre los dos reyes, entre las dos naciones. Pero esta mujer no solamente era hija de un hombre pagano, sino que también de alguna manera era sacerdotisa de estos dioses llamados Baal. Y esta mujer, al ser mujer justamente del rey, tenía ciertos privilegios y cierta autoridad sobre el pueblo de Israel, que más adelante justamente ella aplica esta autoridad y estos privilegios. Es más, el rey acá llorando porque quería la viña de un prójimo y el prójimo no se la quiso vender, dice que él se puso a llorar en su cama y no quiso comer ni beber, sino que estaba en angustia, en tristeza, y le comenta justamente a su mujer Jezabel lo que le estaba aconteciendo. Y ella, como era muy astuta y muy maliciosa, y a la vez también era la reina, era la mujer del rey, dice que ideó un plan para matar a ese prójimo y quedarse con su viña. Y dice que sobornó a algunos hombres, le dio dinero para que mintieran en contra de su prójimo. Y así lo apiedraron. Y cuando murió, dice que fue y le dijo a su esposo Acab: ve y reclama la viña de Nabot, porque él murió. Y él fue, la reclamó, la compró, se apropió, pero de una forma maliciosa, malvada. Entonces ahí uno también ve cuál era la conducta de esta mujer. Pero también vemos la conducta de este rey. Era un rey que se dejaba manipular por esta mujer. Y esta mujer de alguna manera no solamente quería introducir al pueblo de Israel la adoración a Baal, porque no se conformaba con que tengan un templo para Baal, para su Dios. No se conformaba de tener un templo en cada ciudad de Baal donde todas las personas puedan adorarlo. No se conformaba con eso. Él no solo quería eso, sino que también quería destituir, erradicar, sacar de raíz al Dios de Israel. Es más, hubo una persecución terrible hacia los profetas de Jehová, hacia los siervos de Dios, que hubo un hombre misericordioso y piadoso que los tomó, los juntó y los separó de 50 en 50 y los escondió en las cuevas y los alimentó con pan y agua. Porque esta mujer había desatado una persecución terrible hacia los profetas de Jehová. Era una mujer malvada, del punto en el cual la miremos era totalmente malvada, influida totalmente por el demonio, por Satanás, por el diablo. Podemos etiquetarla de todas maneras, que toda etiqueta que le pongamos será correspondida, porque realmente es así. Era una mujer malvada. Y el pueblo de Israel dice que claudicaba entre dos pensamientos. Estaban entre dos pensamientos: ¿será Jehová, Dios de Israel, el verdadero Dios, o
el verdadero Dios. Y muchos ya habían abandonado al Dios de Israel y empezaron a adorar a Baal. Claro, porque justamente Baal era tal vez un poco más atractivo en lo sensual que el Dios de Israel. No era tan exigente como el Dios de Israel. Porque el Dios de Israel tenía mandamientos, estatutos, preceptos, tanto de conducta, de ética, de moral, tanto espiritual, en lo religioso. Ellos continuamente debían mostrar una vida justa, verdadera, santa. En cambio, el Dios de Baal no exigía nada de todas esas cosas. Simplemente que lo adoraran y podían seguir su vida como hombres que no temían al Dios de Israel. Entonces había una claudicación en el pueblo de Israel. Y esto Dios lo estaba mirando desde el cielo. Porque Dios, hay algo que muestra el libro de Reyes en esta parte de las Escrituras, y es el Dios el cual habla Elías, es el Dios soberano. Habla de la soberanía de Dios. De un Dios que trasciende los tiempos, pero no solo los tiempos, sino que es un Dios que trasciende a los reyes, a los poderosos. Así como Dios puede levantar del muladar o del basurero a un hombre y hacerlo sentar en una mesa de reyes, así Dios también a los reyes lo puede hacer comer pasto como las bestias del campo, como ocurrió en la vida del rey Nabucodonosor. Dios trasciende, Dios no está sujeto a ningún rey, a ningún poderoso, a ningún hombre o mujer que se sienta superior a cualquier otro hombre o mujer. Dios trasciende a cualquier hombre, a cualquier mujer, y a cualquier poder humano, y a cualquier armamento humano. Y en este entonces habla de la convulsión la cual estaba viviendo el pueblo de Israel, acerca del cual era el verdadero Dios. Pero habla también de la soberanía de Dios, de que Dios hace las cosas cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Así como cuando Dios dice que levantó a Faraón para mostrar su poder. Es Dios que levantó a Faraón y lo puso como una superpotencia en ese tiempo, como la nación más poderosa de la tierra. Pero Él la levantó hasta allá arriba para luego hacerla bajar hasta la tierra, para mostrar en esa nación su poder, su fuerza, su potencia, para demostrar de Él que Él era el verdadero y el único Dios. Porque los ataques que ocurrieron en la tierra de Egipto, esas 10 plagas, no fueron directamente a los egipcios, sino directamente a los dioses de los egipcios. Demostrando así Dios de esa manera de que esos dioses no eran nada ante la presencia de Dios. Pero es Dios que levanta reyes y es Dios quien quita reyes. Como en estos tiempos que estamos viviendo un cambio de gobierno y que tal vez muchos hombres y muchas mujeres están preocupados por lo que pueda ocurrir, pero los que creemos en Dios y confiamos en el Señor, creemos también de que Él es soberano y que Él pone príncipes y Él saca príncipes. Él pone reyes y Él saca reyes. Él puede poner un presidente hoy y mañana poner otro, porque Él es soberano. Y no hay hombre o mujer que pueda detener o torcer el brazo de Dios cuando Dios toma la decisión de hacer algo en su pueblo. Y como en este caso, que envía a su profeta Elías a decirle a este malvado rey de que en la tierra de Israel no iba a llover
Aquí aparece este personaje llamado Elías, profeta de Dios, y del cual quiero hacer en esta noche unas breves reflexiones, porque vemos a Elías que él obedece a la palabra de Dios y confronta a este malvado rey y le dice lo que Dios le había dado, lo que Dios le había dicho, y él se va por mandato de Dios a una cueva a orilla de un río. Allí en ese río, a orilla de ese río, en esa cueva, él estuvo viviendo un largo tiempo. Y la palabra dice que venían cuervos de día, a la mañana y a la tarde, trayendo pan y trayendo carne al profeta de Dios. Pero luego seguimos el camino de Elías y encontramos que Dios le dice a Elías en el versículo 8, capítulo 17, que Dios lo manda a Elías a que vaya a una ciudad, a la casa de una viuda, en la ciudad de Serepta, una viuda que no era judía, sino una mujer pagana. Pero de alguna manera, cuando leemos el texto, encontramos de que esta mujer tenía una idea de quién era ese hombre, porque luego él tiene una conversación con ella y le dice: mira, la llama, le pide agua, ella viene, le da un vaso de agua, un poco de agua, y antes que se retire le dice: tráeme un bocado de pan a esta viuda. A la cual ella se lamentó y le dijo: mira, estaba juntando estas dos leñitas para hacer una pequeña torta para mí y para mi hijo y luego dejarnos morir. A lo que Elías le dijo que no le iba a faltar ni aceite ni harina, que haga como ella dijo, pero que primero le haga una torta para él. Y la palabra dice de que ella hizo así, y el aceite y la harina nunca faltó en la casa de esta viuda. Y dice la palabra, en ese mismo contexto de esta mujer, después de estar muchos días en ese lugar, el profeta Elías dice que su hijo se enfermó y su hijo se muere. Y ella, con esa angustia, con ese dolor, confronta al profeta y le dice: no has venido a hacerme solamente a recordar mis pecados, sino que ahora te lleva la vida de mi hijo. A lo que el profeta toma en su brazo el niño, lo lleva a su habitación y ora por él, y Dios le da vida y nuevamente se lo entrega a su madre. Vemos aquí todavía la soberanía de Dios, porque vemos que Dios utiliza de alguna manera la vida de esta mujer pagana para sustentar la vida del profeta de Dios. Y vemos también la fidelidad de Dios hacia aquellos hombres que son temerosos y le son fieles a Dios. Aquellos hombres y mujeres que no tuvieron temor, no tuvieron temor al peligro que estaban enfrentando. Porque todavía había una persecución hacia los profetas de Dios. Había una persecución sobre aquellos hombres y mujeres que decían: yo creo en Jehová. No estaba todavía proclamada libremente, pero sí silenciosamente en el pueblo había una persecución. Y en esta oportunidad vemos cómo Dios es fiel con sus siervos, con sus hijos. Y vemos cómo Dios conforta al siervo de Dios, cómo lo levanta, cómo lo sustenta, cómo lo cuida, cómo lo protege. Vemos cómo ese Padre del cual nosotros decimos: tú eres mi Padre, cómo ese Padre en esta porción bíblica demuestra su amor para con sus hijos en los momentos más peligrosos, más oscuros de su vida, más difíciles
su amor, su protección, su cuidado, su bondad, su misericordia, su gracia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es lo que Dios está mostrando justamente a través de la vida de Elías, formando un hombre fuerte! Porque eso es lo que está haciendo Dios en la vida de Elías, formando un hombre fuerte. En el capítulo 18 vemos que Elías nuevamente vuelve a confrontar al rey Acab y le propone de que haya un desafío de alguna manera. Y él dice, bueno, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Si es Baal o es Jehová. Entonces le propone al rey acá, le dice, mira, júntame a todos los profetas de Baal en tal lugar y a todo el pueblo de Israel, que yo quiero desafiarlos. Y dice que se juntaron los profetas de Baal, se juntó el pueblo y se juntó Elías. Y ahí estaban. Y el desafío era algo sencillo ante los ojos de los hombres. Era de armar un altar, sacrificar un animal y prender fuego ese holocausto. Pero ese fuego no debía ser encendido por manos humanas, sino que del cielo debía descender fuego y consumir ese sacrificio. Elías dice que le dio la oportunidad a los profetas de Baal y ellos estuvieron de la mañana y casi hasta la 1 de la tarde gritando, saltando, dando voces, hasta se cortaban los brazos, las manos y rociaban el altar con sangre, gritaban continuamente, desaforadamente para que descienda fuego del cielo, pero lo único que se escuchaba era silencio. Porque el fuego no cayó. Elías, en el versículo 20 en adelante, luego usted puede tomarse el tiempo y leerlo en su casa, dice que preparó el altar que estaba destruido, porque ya se habían olvidado de los sacrificios a Jehová. Él lo ordenó, lo acomodó, puso el sacrificio, despedazó el animal, lo puso ahí, puso leña. Y no solo eso, sino que mandó a que trajeran tinajas de agua y la echaran sobre el sacrificio, sobre la leña. Había hecho una zanja alrededor y fue tanta el agua que se llenó la zanja del agua. Ahora, ¿quién diría? Es ilógico. ¿Quién puede prender fuego con la leña mojada? A ningún hombre y ninguna mujer se le ocurriría hacer fuego con leña mojada. Pero eso lo hizo, creo yo, y esto es una interpretación, es para disipar toda duda de que ese fuego sea encendido por algún hombre o por fuego humano. Porque dice que cuando terminó de preparar el altar, oró a Dios y del cielo cayó fuego y quemó el holocausto. Y no solo eso, sino que dice que el agua también fue consumida. Vemos el respaldo de Dios. Vemos la soberanía de Dios. Dios llamando a una mujer de una nación pagana para sus propósitos, para que le sirva. Y Dios la bendice a esa mujer diciéndole, el aceite y la harina no te va a faltar. Ahora Dios lo llama, a Elías lo manda a que confronte al rey acá y confronte a los profetas de Baal, y él muestra su fidelidad a su profeta mandando fuego del cielo. Cosa que ojo humano todavía en estos tiempos no ha visto. Y que en alguna oportunidad los discípulos del Señor quisieron hacer lo mismo cuando
dijo, ¿acaso no sabéis de qué espíritu soy yo? Yo no he venido a perder, sino a salvar. Pero en esta ocasión Elías desposó a todos los profetas de Baal. No perdonó ninguno, porque la ira de Dios había descendido sobre el pueblo de Israel. Cuando Dios dice, hasta acá llegan sus pecados, hasta acá llegan sus impiedades, hasta acá llegan sus maldades, hasta acá vas a avanzar, hasta acá vas a caminar, hasta ahí vas a avanzar nomás. No vas a avanzar más de lo que Dios no permita. Luego encontramos en el mismo capítulo 18, versículo 41, de que Elías ora para que llueva, y dice la palabra que las nubes se pusieron oscuras y empezó a llover grandemente en la tierra. Gloria a Dios. En el capítulo 19, Elías huye a Oreb. Ahora, ¿por qué huye Elías? Elías huye porque acá le dice a Jezabel lo que había acontecido con todos sus profetas. Lo que Elías había hecho con los profetas de Baal. Entonces esta mujer, Jezabel, le manda un mensajero diciendo, si yo mañana, a esta hora, no te pongo como uno de los profetas de Baal. A lo que cuando escuchó esto, dice que él huyó, despavorido, con un gran temor, corrió por su vida, a la voz de una mujer. Pero uno puede decir, bueno, la voz de una mujer no era cualquier mujer, era una malvada mujer, era una mujer que de alguna manera tenía un cierto poder, no solamente físico, pero sí también tenía un poder espiritual, que influía en las mentes y en los corazones de aquellas personas que la escuchaban. Pero bueno, es un tema para otro momento. La palabra dice que oró, que Elías huye a Oreb. Y dice que en el versículo 6, entonces miró y aquí a su cabecera una torta cocida y sobre las aguas una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. La palabra dice que cuando él se fue, cansado ya de tanto caminar, se echa debajo de un arbusto y dice, quiero morirme, deseo morirme, llévame Jehová. Y estos son síntomas, y esto es algo para aclarar, de depresión. Cuando un hombre o una mujer dice, me quiero morir, ya no quiero vivir más, ya no aguanto este peligro, ya no aguanto esta situación, ya no aguanto esta crisis personal, esta crisis familiar, ya no aguanto esta escasez, ya no aguanto esta vida, quiero morirme, llévame Dios. Eso habla de que hay una situación de depresión, porque esos son síntomas de alguien que está deprimido, y la depresión es muy fuerte. Ahora la pregunta es, ¿Elías era un hombre creyente? ¿Era un hombre de fe? ¿Era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios? Ninguno de los que estamos acá podemos decir de que él no era creyente, de que él no temía a Dios, de que él no amaba a Dios, porque según esa escritura, él temía a Dios y era un hombre celoso por las cosas de
suicidarse, le pide a Dios, quítame la vida. Llévame contigo, ya no quiero estar más en la tierra. Quiero salir de esta prisión de angustia, de tristeza, de depresión, de esta crisis personal, de esta crisis familiar. Quiero escapar de esto. De alguna manera estaba diciendo eso, pero ahí estaba la mano poderosa de Dios, la soberanía de Dios, enviando a su ángel a darle de comer y a darle de beber. Y dice que él comió y se volvió a dormir. Vino nuevamente el ángel, le dio de comer y a beber. Y él comió y bebió y corrió y caminó 40 días, 40 noches hasta el monte de Oreb, hasta el monte de Dios. Con un poco de comida, con un pedazo de pan, con un vaso de agua, estuvo caminando en el desierto 40 días y 40 noches. ¡Wow! Y cuando llega al monte de Oreb, le dirá, bueno, Elías venció la depresión. No fue eso. Porque dice que llega al monte de Oreb y ¿qué hace? Se mete en la cueva. Leemos el versículo 9, dice así, 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Jehová Dios, sal fuera y ponte al monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y se halló y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado la espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ven, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meholalán, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Gloria a Dios. De todo lo que hemos leído, no solamente habla de la soberanía de Dios, sino también habla del milagroso Dios. Porque Dios hizo milagros en toda la trayectoria de Elías. Desde que comenzamos a leer y empieza a aparecer Elías como personaje principal de la historia, Dios hace milagros a través de Elías. El primer milagro que vemos es cómo Dios respalda sus palabras. Y le dice al rey, no va a llover por 3 años y por 6 meses, y así fue. Luego vemos también el segundo milagro. Vemos cuando él se fue a la cueva a orilla del río, y dice que venían los cuervos y traían la comida. Le traían carne y le traían pan. Eso ya es un milagro. Y un milagro todavía aún mayor, porque usted sabe lo que comen los cuervos. ¿Qué es lo que come un cuervo? Son carnívoros, comen carne. Ellos dejaban de comer para caerle al profeta.
en cosas tal vez sencillas. Porque tal vez para los muchos el milagro es que un paralítico camine, que un ciego vea, que un leproso sea limpiado, que un muerto resucite. Pero la palabra dice de que el aceite y la harina nunca faltó en la casa de la viuda. Y eso es un milagro. Cuando las demás personas, cuando la sociedad no tiene para comer y en tu casa hay alimento. En tu casa hay un pedazo de pan, en tu casa hay un plato de comida, eso es un milagro. Cuando las demás personas no tienen ropa, pero tú tienes con qué cubrirte, eso es un milagro. Cuando las demás personas no les alcanza para pagar la luz, para pagar los impuestos, pero tú tienes el dinero para pagar cada uno de los impuestos, eso también es un milagro. Porque Dios es el que sustenta a sus hijos. ¿Cuántas veces escuchamos el testimonio de cómo comenzó esta iglesia? En una pequeña casilla de chapa, que no había nada, que tal vez muchos pasaban y no daban ni siquiera 10 centavos para este lugar. Pero cómo Dios suplió a la iglesia, a sus hijos, a sus siervos, y pudieron construir esto lo que hoy conocemos como el templo de Dios, casa de oración, puerta del cielo. ¡Aleluya! Y cuando ellos cuentan el testimonio, uno dice, no sabemos de dónde salió el dinero, pero la cuestión es que tuvimos el dinero para pagar todo lo necesario. Eso es un milagro. Gloria a Dios. Encontramos no solamente la soberanía de Dios, sino también los milagros de Dios. Pero en algo quiero hacer hincapié en esta noche. De que en toda la travesía de Elías, en todo el trayecto que él tuvo que pasar, vivir, todo lo que él tuvo que sufrir, padecer, en todo lo que le dolió, en todos los momentos de angustia, Dios siempre estuvo con él. Nunca lo abandonó. En una oportunidad él dice, solo yo he quedado. A lo que la voz del cielo le dice, no, porque todavía hay muchas rodillas que no se han postrado ante Baal. Cuando uno piensa de que el problema que uno tiene, o la situación que uno tiene, es simplemente algo que uno solo está viviendo, déjame decirle que hay muchos hombres, muchas mujeres que están padeciendo también en diferentes lugares, en diferentes contextos de vida, con un montón de crisis personales, con un montón de crisis matrimoniales, con un montón de crisis personales, con un montón de tribulaciones, con un montón de necesidades, pero en algo estamos todos de acuerdo, en que Dios sigue presente, que nunca lo ha abandonado, porque Él mismo dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, no te dejaré, no te desampararé, aunque la tierra sea conmovida, tú no temas, yo estoy contigo, aunque el enemigo se levante como río, no temas, porque el Espíritu del Señor levantará bandera de victoria en contra de toda crisis personal, de toda crisis familiar, de toda crisis matrimonial, de toda necesidad, de toda persecución, de todo peligro. Allí está la poderosa mano de Dios. ¿Acaso Dios no estaba con Elías cuando estaba siendo amenazado por esta mujer? Sí, Dios estuvo ahí. Dios estuvo cuando estuvo en la cueva, Dios estuvo cuando estuvo en el monte Oreb, Dios estuvo cuando confrontó a los profetas de Baal, cuando confrontó al mismo rey. Dios siempre estuvo con Elías. Pero hay algo que tenía Elías que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros, que él conocía a Dios. ¿Quién sabía a quién servía? Que él sabía quién era ese Dios todopoderoso, ese Dios soberano y ese Dios fiel. Él lo conocía. Por eso cuando leemos el libro de Elías o este siervo de Dios, vemos que él hablaba con Dios, como un hombre, como usted habla con su esposo o con su esposa, como yo hablo con mi esposa, como yo hablo con mis hijos. Él hablaba con Dios.
Y Dios hablaba con él, porque había una relación, había un acercamiento espiritual, que es algo que debemos buscar en este tiempo. Pero nunca olvidemos de que Dios está siempre con nosotros en cada travesía que tengamos que pasar, en cada necesidad, en cada circunstancia, en cada valle de sombra y de muerte que tengamos que pasar, allí estará el Señor con nosotros. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar, aunque el mundo sea convulsionado, aunque el mundo sea sacudido, aunque el mundo sea golpeado, aunque el mundo diga todo lo contrario, Jehová Dios está con nosotros. Y a su nombre. Oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor, por haber renovado tu amor, tu misericordia. Ayúdanos a tener, Señor, presente cada día de que tú eres soberano, de que tú eres fiel, Señor, de que tú siempre estás con nosotros. Perdónanos si en algún momento hemos, Señor, pensado de que tú nos has abandonado, que tú no nos tienes en cuenta, Señor. Perdónanos si alguna vez pensamos de que tú te has olvidado de nosotros, Señor. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, en cada una de las crisis personales o familiares o matrimoniales que tengamos que pasar. Ayúdanos a cruzar esos valles de problemas que tengamos que pasar, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, fortalécenos así como tú has fortalecido a tu profeta Elías. Fortalécenos con esta palabra que en esta noche han compartido, Señor. Fortalécenos para que podamos, Señor, con esta palabra permanecer fieles, Señor, en tu camino y no desviarnos ni a derecha ni a la izquierda, sino permanecer fiel, Señor, hasta que tú, Señor, venga a buscarnos, Señor. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas que en esta noche están en este lugar y te doy gracias en todo y por todo en el